Bueno, vamos a comenzar la entrevista de psicología. He elegido a mi prima, que es profesora de secundaria, porque los profesores de primaria no los tenía tan accesibles y no consideraba que fueran profesores pasionales en un modo. Entonces he elegido a mi prima. Vamos a empezar con la primera pregunta. Es como un poco de introducción para por qué has elegido tú ser docente. Entonces la pregunta es, ¿por qué has elegido ejercer como docente? Pues porque toda la vida me ha gustado los niños, los adolescentes en general. Soy una persona bastante empática y creo que tengo facilidad para enseñar tanto a los animales como a las personas. Porque primero estudié biología. Sí, primero estudié biología. Sí. Y entonces después pues derivó al final en dar clases de secundaria. Sí, porque primero estuviste en el aeroparque, después... Sí, primero estuve 8 años. ¿Y después por qué terminaste...? ¿Con el aeroparque? No, ¿cómo terminaste como profesora? ¿Qué te surgió para empezar como profesor? Pues hice el CAP, que es era el certificado que se necesitaba en aquel tiempo para poder dar clase. Y empecé, surgió así rápido. Y dando lo mío que me gusta, que es lo que me apasiona, que es el mundo de los animales y el mundo de los seres vivos, digamos. Sí. Y poder transmitirlo de una manera, con un lenguaje fácil para que le llegue a la gente de esta edad. Vale, perfecto. Aquí ya voy a cortar y ahora ya les doy la siguiente. Sería, dímela. ¿Te sientes realizado ejerciendo como docente? Iba a pararlo, pero lo que hago es hacer eso con la mano. ¿Me siento realizada? Ejerciendo como docente, si te sientes realizada siendo profesor. Sí, por supuesto. Vale. La segunda pregunta sería, ¿te sientes realizada ejerciendo como docente, como profesora? Sí, claro. Pues me siento realizada con cualquier labor que produzca un bien en ¿Te gustan mucho los demás. niños? Sí. Bueno, los niños. Sí. Me gusta el contacto con las personas y con los animales en general, o sea que sí. Y todo eso pues hace que suba tu autoestima cuando ves que transmite, que tus cosas llegan a los demás, y claro, todo eso te hace sentir muy bien, obviamente. ¿Eso te gusta eso como docente? Me encanta, sí. Vale. Bueno, se lo siento hablar. La otra era, si no fueras profesor y pudieras elegir otros estudios, ¿cuáles elegirías? Esa tengo que pensar. ¿Ves? Habla un poco más alto, por si acaso no se te... Por las perras, si fuera por las perras, hubiera estudiado otra cosa, por el dinero. Pues ir. Por ver ahora, no, porque no me sentiría bien. Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, en un banco o algo así, o de funcionaria, yo sé que tendría la vida resuelta, pero a mí eso no me... ¿Sabes? No me aportaría satisfacción personal. Entonces... Entonces a lo mejor no lo hubieras elegido, bueno, no sé, depende. No, yo creo que no. Lo que sí, como hice ahora el curso de farmacia, y me saqué lo de auxiliar de farmacia, sí me gusta. Y Sí, atendiendo al público también, y como estás en contacto con la gente y con problemas que tienen, y tú ayudas, les explicas un poco las cosas, me gusta. Y habían asignaturas que eran comunes de biología y de farmacia. O sea que yo creo que a lo mejor hubiera estudiado... ¿Hubieras estudiado farmacia? Sí, puede ser, sí. ¿Y por qué no lo habías estudiado? ¿Por qué no estudiaste farmacia? En aquel momento no se me pasó por la cabeza. Yo lo que me gustaba era los animales y como no podía ser veterinaria porque la sensibilidad máxima hacia la sangre, pues dije pues biología. Y marina porque me encanta el mar, claro, obviamente. Claro. Pero ahora que... Pero como salida no te planteaste ser profesor. No, en aquel momento no, al principio no. Claro. Vale. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo quieres que te recuerden tus alumnos en el futuro a los que les des clase? Pues muy bien. Siempre soy bastante exigente conmigo misma y quizá demasiado. ¿Tú notas que ellos están a gusto cuando tú les das clase? Sí. Y hasta día de hoy, con lo que me quedo es con eso, con que de hecho tengo contacto todavía con muchos
con muchos niños, que ya no son tan niños, o mayores bueno, que me tienen mucho aprecio, mucho cariño y yo a ellos también. Vamos, No si lo van puedo un buen evitar por recuerdo. la forma que tengo de Sí. ser tampoco, o sea que Si ven un buen recuerdo tuyo. sí. ¿Cómo quieres que te recuerde? Una persona carismática, simpática, ¿no? Yo creo que sí, es como que sabe llegar a todos, ¿sabes? Que sabe transmitir Sí, y un poco eso diferente a los profesores normales. sí, igual no tan rígido, tan voy, doy la clase y ya está, y Claro. suelto todo el rollo y me voy, no, sino Que llevas un poco más. que puedan, sí, que puedan entender lo que yo quiero transmitirles, ¿sabes? Ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué cuantía de material del libro o del texto no utilizas durante el curso? O sea, ¿qué parte del libro no utilizas? Si utilizas mucho el libro o no utilizas mucho el libro de texto. Utilizo lo que tengo que utilizar por obligación. Por obligación, porque de resto tú sola... Porque si fuera por mí nada más, utilizaría la información que yo necesito, yo lo hago por mis apuntes, o sea, por mis cosas, Claro. mis esquemas, y eso lo voy sacando de internet, de aquí, de allá, de un libro, del otro, pero no... Vamos, si fuera por ti el libro... Porque hay que tener una programación, Ya, digamos, sí. ¿no? Unas pautas o para mandar para casa a lo mejor actividades o alguna cosa así, pero si no, yo soy más partidaria de... ¿Eres una profesora más de apuntes que de Sí, libros? sí. Vale. Y de esquemas y de Sí. explicaciones y de práctica que Que se queden las cosas que más de fácil tanto- que sí, teoría sí, pura del sí. libro. Ahora esta es muy simple. ¿Es cuándo ha sido la última vez que te has reído con tus alumnos? Siempre. La última vez que me he reído con mis alumnos pues fue la última vez que Claro, porque salí de la habitualmente- última clase Y te ríes con tus alumnos, ¿no? Sí, sí, Ser un poco tonta. sí. Porque Y entonces la siguiente sería, ya estamos un poco más en el tema de cómo das las clases, si hoy en día haces las clases mejor gracias a las nuevas tecnologías, a lo mejor una presentación, obviamente, las utilizas mucho. sí. Eso ayuda un montón porque puedes hacer presentaciones, te ayuda. Antes en mi época no nos ponían sino No había un a proyector, lo mejor sí. una cinta de vídeo y ibas allí, no te enterabas de nada, y decían película o documental y no te enterabas de nada. Pero ahora, pues gracias a internet llevas el portátil allí, lo conectas y conectas con el dispositivo y puedes ir poniendo... Claro, porque tú estás dando clases ¿en dónde? Las últimas que he dado son para personas mayores de 18 años. Tenía alumnos desde los 18 hasta los 60 años. Gente que no tenía graduado escolar. ¿Y dónde lo vas a Para el clases? Cabildo. Ah, para Era el un Cabildo. convenio con el Cabildo, sí. Y las daba aquí en La Orotava. Y entonces, yo creo que ese es uno de los trabajos como educadora más gratificante Sí. que he tenido, sí. Más Porque que te dar encontraba- clases en un colegio. Sí, porque te encontraba gente que desde que no sabía ni siquiera escribir su nombre y sus apellidos completos. Y Sí, he oído hablar de los cursos. los enseñé a escribir su nombre y sus apellidos. Gente que no sabía leer y se lo tenía que leer su mujer. Y bueno, han sido súper agradecidos conmigo y yo les he enseñado a ellos, pero ellos me enseñaron a mí un montón. Es una de las mejores experiencias que he tenido como docente, la verdad. Más que como profesora en un colegio. Sí, Sí, en verdad, si yo tengo más contacto, a lo mejor con... porque también los jóvenes eran jóvenes, digamos, que están como englobados en categorías difíciles, ¿no? Sí, la del pavo. Y aunque no, algunos tenían 20 y pico años, pero arrastraban bastantes problemas. Me imagino. Problemas familiares, problemas a lo mejor que tuvieron de adicciones o lo que sea, que por eso no dejaron los estudios, no llegaron a sacarse el graduado y muchos sufrieron rechazo o bullying, rechazo sobre tanto de algunos incluso de profesores
Que los excluían, ¿no? Sí, Sí, pues, tú molestas, eres hiperactivo, por ejemplo. Tenía chicos que eran muy hiperactivos. Hiperactivos. Sí. Y entonces lo que les pasó en el colegio o en el instituto era que como eran hiperactivos y siempre no podían estar quietos y tenían que hablar o moverse o lo que sea, ¿qué hacía el profesor? Pues decía, uy, para que me vaya bien la clase, te vas fuera, me lo quito de encima, sí, o paso de esa persona como si no estuviera. Y tú no y ya con está. ellos, sí, hiperactivos. Porque es que yo siempre utilizo mucho lo de la empatía, entonces trato de ponerme al mismo nivel y entonces y de explicarles las cosas incluso digamos en el mismo idioma entre comillas que tienen ellos, ¿no? Sí. Y entonces no te ven como una persona que llega de superior a darle unas reglas y sí, sino lo ven de otra manera diferente, como que quieres ayudarlo y entonces ya es otra cosa distinta. Primero tienes que llegarles para poder enseñarles, sí. No puedes ir de golpe. Sí. En plan, aquí vengo yo a darte las clases a ti y tú vas a aprender gracias a mí. Ya, sí. Sí, y me encanta además que en las clases siempre haya interacción con los alumnos, me gusta mucho que los alumnos sean en clases normales de secundaria, bachiller o estas que eran ya de sectores así más especiales, que ellos pues interactúen también, pregunten, comenten, den su opinión, debatir cosas. Sí, hacías debates y cosas así que participaran en clase. Sí. Que no fueras tú sola la que hace. Sí, me encanta. Sí, eso es muy... Y creo que de esa manera los conocimientos se retienen mejor. Claro. A base de recuerdos, de buenos recuerdos de momentos de clase o de lo que sea. Sí, eso mismo lo digo en el temario de psicología, lo de como Sí. Es una buena... Porque lo recuerdas eso como un buen momento, un momento divertido, un momento donde estuvieron todos interactuando y entonces pues eso se te queda mejor. Claro, una emoción ahí que piensas, ¿no? Como es diferente a una teoría, una clase normal. Sí, bueno, en esta clase me acuerdo tenía un chico que tenía 20 años, que bueno, había tenido muchos problemas y problemas también con la ley incluso, pero lo estaban enderezando, digamos, y con él me reía un montón porque era de esos que durante el colegio lo tenían todo el tiempo en el patio, vete a hacer fotocopias, vete y di no sé cuánto, no sé qué, fuera de la clase. Cuando yo fuera todo lo que podía. Sí, y cuando estuvimos dando nociones básicas, matemáticas, en lengua, en biología, lo que sea, y al final del curso me dijo, he aprendido más contigo en estos 6 meses que todos los años que estuve en el instituto. Entonces, eso es lo que me gusta. Y eso es lo que te lleva. Sí. Y eso es lo que te hace sentir bien, a mí por lo menos. Que sirvió y que llegó y que sirve para algo lo que tú haces. Claro, eso también es el por qué te sientes realizado, también estaría vinculado con lo pregunté. Obviamente. Sí. Y ahora esta, yo creo que la respuesta sí sería si serías capaz de entender lo que le enseñas a tus alumnos, si estuviera a su edad y en su lugar, claro. Sí, claro. Precisamente por eso, porque intento mirar el tipo de perfil que tengo en clase, del perfil de los alumnos, para poder, digamos, transmitirlo a su... Y si ves muy desigual los niveles o lo que sea, ¿cómo te las arreglas? Más desigual que esto último, que era gente que había llegado a lo mejor hasta cuarto de la ESO y estaba mezclada con gente que ni sabía leer, me muevo mucho. Era más bien personalizada, ¿no? Sí, es que yo no puedo estar quieta. Yo no soy una profesora que llegue, se siente y meta un rollo patatero y utilice la pizarra y ya está. Sino yo estoy moviéndome todo el tiempo y voy... También uno a uno, sino... Sí. Me muevo claro, y me gusta hacer grupos y entonces si dentro de la clase también hay alumnos que son
tú eso ya lo vas viendo enseguida. Son alumnos más inquietos o que tienen más capacidad que otros, pues a lo mejor los pongo juntos o separados. Juntos en un grupo, Sí. otros en otro lado, y entonces yo voy interactuando con los grupos y explicando O sea, más o menos a su lo intentas nivel. juntar por igual. Sí. Porque juntarlos a lo mejor, porque a lo mejor hay estrategias que dicen, junta al que sabe menos con el que sabe más, o al que le cuesta más con el que sabe, con el que le va más bien. Sí, pero si son muchos, eso puede, a veces somos muy crueles nosotros mismos y puedes coger y puedes sin querer un alumno así puede hacer sentir muy mal al que tiene al lado. También. Y al final el que tiene al lado, por vergüenza, por lo que sea, que está oyendo una serie de cosas en un lenguaje o a un nivel que se cree que no llega, al final incluso llega a no intervenir. Claro, hay que tener en cuenta eso, porque a lo mejor tú dices, junto al más listo, porque tú lo habrás oído, con el que le cuesta más, y al final siempre pasan ese tipo de cosas, no se tiene en cuenta el rollo de, como que lo marginan también. ¿No? Y ese que se supone que es el que tiene más capacidad, a lo mejor no tiene la capacidad de transmitirle Claro. O de trabajar con ese que no tiene esa capacidad. Sí, a lo mejor por grupos de igual. O sea, yo, por lo menos por mi experiencia, lo veo mejor así. Porque los otros como muy vistos desde fuera. En plan, siempre se van a ayudar, siempre tal, pero la realidad es diferente, ¿no? Sí, porque si tú te vas y los dejas ahí, ¿sabes lo que va a pasar? Si están haciendo una actividad o lo que sea, el que va a hacer la actividad o el trabajo o lo que sea es el que tiene más capacidad. ¿Y el otro, porque cree que lo que tiene dentro no va a servir para nada y no tiene nada que aportar, simplemente se va a apartar y va a dejar que lo haga el otro, y a lo mejor él dice, bueno, pues yo lo paso todo a ordenador. Me encargo de hacer Sí. ¿Y qué he ganado yo ahí? Nada. ¿Qué he transmitido yo ahí? Nada, porque el que lo sabía sí lo sigue sabiendo, y el otro no ha aprendido nada nuevo y sigue sintiéndose... Pues eso no me había planteado así, algo de verlo así, no sé, tipo. Sigue sintiéndose que excluido, digamos, ¿no? Sí, porque que torpe y que no aporta nada. O sea que no creo que esa sea la manera. En verdad sí. Bueno, cada uno tiene su No, yo creo que técnica esa es una buena estrategia, lo de por grupos igual. La siguiente pregunta sería si existe mucha diferencia entre tu registro lingüístico y el de tus alumnos. A lo mejor en la otra clase me contaste que diste, pues claro, lógicamente. Hombre, si estoy dando en el colegio a segundo de bachillerato, pues no utilizo los mismos recursos o el mismo lenguaje, digamos, que si estoy dando clase a primero de la ESO o si estoy dando al grupo que era especial, que ni siquiera tenían el graduado escolar, porque es que si no tienes que adaptarte, sí, porque te adaptas siempre, si no no te llega. siempre el mismo. No, porque si no llega. Porque algunos profesores que el de él es el de él y el de los alumnos pues no lo tienen en cuenta, pero claro, tú te adaptas a las circunstancias del registro de los alumnos. Sí, de hecho muchas veces, soy de las profesoras a lo mejor me adapto demasiado. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor termino al final que se me pegan cosas de la manera de hablar o expresarse. También es normal cuando pues, sí. Pero bueno, es que para mí es que quiero que lo vean como somos personas normales, simplemente el respeto, eso sí, que haya respeto, hacerse respetar nada más, que eso se consigue en los primeros días, para mí es muy importante. ¿Por qué los primeros días? Porque los primeros días para mí es lo principal. Porque te evalúan ellos como profesora, dicen, a ver de qué va... Sí, entonces, no que me tengan miedo, porque eso no me gusta, pero que me respeten. Entonces de ahí ya todo fluye. Fluye sin problema, sí. Si ya te ven como si fueras alguien ahí que vas a estar
no hagas esto, no hagas lo otro, como y superior y poniendo barreras y en realidad no consigues nada de esa manera, porque lo que hacen es evadirse. Pueden estar sentados ahí, pueden estar pensando en lo que quieran. Eso me pasa O pueden mucho. ponerse un casco, tener un casco puesto y con el móvil o cosas así y solo te va a llevar a problemas y de entendimiento con... Entonces, tus primeros días, ¿qué haces cuando llegas? ¿Te Yo soy presentas? muy observadora. ¿Vas de cómo va, te fijas de cómo va la clase? Y como me gusta mucho caminar, porque estoy todo el día caminando, pues paseo por entre los pupitres, voy para adelante, voy para detrás, voy mirando, veo los grupitos y voy analizando mucho primero. Sí, porque yo me acuerdo que había profesores que no se fijaban en nada, sino que entraban, daban la clase, a lo mejor nos poníamos a hablar, aún poniéndonos a hablar, y ni se molestaban ni callando, sino entraban a la clase, pero no se fijaban en nada. A lo mejor al otro lo estaban martirizando ahí y él ni se fijaba. No, eso, Pero lo ignoraban completamente. yo odio eso. Yo viví eso también Sí, porque yo me cuando acuerdo. estaba en el Sí, colegio. me acuerdo de eso. Y eso Que me les daba gusta. igual. No, yo, bueno, no he tenido grupos de más de 50 alumnos, Bastante, en verdad, pero 50. 50 creo que son bastantes. Muchísimo. Y aún así he tenido siempre como un ángulo controlado de, es raro que se me escape algo. Más o menos lo tienes agrupado por... Es raro que Por se me grupitos, escape por algo, categorías. aunque sea un examen. Los separo bien y conmigo chuletas no valen. ¿Has pedido alguna vez a algún alumno con chuleta? En intentos de, ¿Y qué has hecho? voy a pararlo rapidísimo, vamos. ¿Y no lo suspendes? No, eran perfiles que ya sabía que lo iban a hacer la primera vez y después ya dejaron de hacerlo. ¿Y qué les dijiste? Porque con las chuletas no se pueden aprobar mis exámenes. ¿Por qué? Porque tienes que saber la manera que yo planteo las preguntas o digamos que miro el temario. No es para que tú tengas apuntado una retahíla así, digamos, de cosas y que tú puedas Sí. copiarla y contestarla tal cual. O sea, si tú no entiendes la pregunta... Es como preguntas más y- bien prácticas que teóricas. o que si no has entendido lo que hemos hablado en clase o lo que hemos trabajado, lo que sea, por mucho... Es más, yo te puedo dejar incluso hecho pruebas con el libro que lo pueden sacar. ¿Sí? Sí. Pero aunque tengan el libro Eso es encima, divertido. ha habido alumnos que no han sido capaces de O sea, que orienta el examen a lo que viste en clase, sobre todo. sí, y a que A lo mejor, si no has asistido a la clase y vas al examen, no, lo normal sería que no aprobaras. sí, obviamente. O sea, porque a lo mejor hay asignaturas con que no vayas a la clase, tú tienes los apuntes, te los estudias todos, vas ese día del examen y apruebas. Pero las tuyas no se leen. No, porque yo no te voy a poner un examen para que tú me sueltes todo el temario de pe a pa y me pongas flechitas como Un ejemplo de pregunta así, ¿cuál sería? siempre utilizando los debates y las cosas que hemos hecho en clase. Entonces, a lo mejor yo te puedo decir, partiendo de la base de que, y te puedo utilizar algo del libro, ¿no? Algo del temario, por ejemplo, de que tenemos que reciclar, imagina. ¿Cuáles son los pasos o las etapas que deberíamos tener en cuenta y por qué? ¿Y qué es lo que opinas tú y qué es lo que harías en cada uno de los casos? En verdad, sí, son muy prácticas y muy... Entonces, no, claro, teoría curricular. el que no sabe, tú has podido estudiar a lo mejor, sí, se recicla lo verde, el contenedor Claro, de ya vidrio, mirando la eso, pregunta y dice- en lo amarillo meto el plástico, pero es que no me están preguntando eso. Yo quiero saber tu opinión y qué es lo que harías tú y cómo empezarías tú en tu casa y cómo transmitirías tú eso a Claro, lo que porque está en tu casa. esa pregunta también está vinculada a la teoría del libro, pero más no teoría pura, ya sí. ¿Me entiendes más o menos? Sí, 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 sí. Pues así. Y además, si te aseguras de que estén atentos en clase,
que también es importante. Así te enteras de quién está enterándose y quién no se Ya. entera de nada. Y de que se preocupen Bueno, y por el trabajo. las salidas me gustan mucho también. ¿Las excursiones? Porque, sí. Pero a lo mejor En el, no puedes caso hacer... en el caso de biología, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. A lo mejor no puedes hacer todas las excursiones que tú querrías hacer. No, obviamente no. Porque tú mejor Pero- dónde querías llevarlo. A mí me encanta ir a todos los museos, a las playas. Pero claro, eso también porque como yo estudio biología marina, Ya. pues a mí me gusta toda esa parte, pues como verla mucho en el campo, digamos. Es Lo que en verdad llamamos en el campo, se ¿no? aprende saliendo de clase. Sí, No, ir a en los clase. charquitos, empezar a mirar, mira este alga, mira este otro, ¿por qué creen que este alga está aquí y no está allá? Eso es lo que le gustaría a ¿Por qué mucha creen? gente, que la educación fuera así. Lo que pasa es que, claro, no, hoy en día cada vez los recortes Sí. van más hacia la educación y es imposible. ¿Alguna vez has ido con una excursión? ¿Has podido llevarlo? Sí, sí. ¿Y dónde lo has llevado? A la punta, ¿Y qué hicieron en la punta? fuimos a recoger algas, ¿Sí? sí, a explicarles bien. Eso los ningún otro distintos profesor lo había niveles. hecho, ¿no? Lo hiciste No. tú por primera vez. ¿Y Sí. qué te dijeron la dirección, o no sé con quién has hablado? No, le parecía bien. ¿Parecía bien? Les pareció bien, sí. Lo que me decían, ay, ¿cómo vas a controlar a tantos, no sé qué? Digo, bueno, déjame que yo creo que yo, Porque fuiste tú sola con un grupo de cuántos. creo que eran 40. Bastante. ¿Y no te Pero fue hay problema? unos granditos, no tuvimos ningún problema. No iban por ahí ellos. No. Yo, la verdad es que no, gracias a Dios, tus madres. No he tenido ningún problema grande nunca con ningún alumno. O sea, los demás estaban contentos contigo. Se sienten bien y lo tomaban como algo también como de salir de la monotonía, porque la rutina Claro. para mí es como muy aburrida. Al final termina en tu mundo completamente. Y después, claro, además les digo algo también, que vamos allí, vamos a aprender una serie de cosas, vamos a mirarlo en el entorno, después hacemos una limpita, que nunca viene mal, llevamos nuestras bolsas de basura, recogemos la claro, basurita, que eso sí. va bien, y además, pues en este caso, por ejemplo, que era para ver distintos tipos de algas, ¿no? Las algas verdes, las algas pardas, las algas rojas, ¿no? Que están a distintas profundidades, pues quería recolectar. Entonces, era una cosa que yo hice en la carrera, tuve que hacer una recolección de todo tipo de algas, ¿no? Y entonces, pues, que cada uno recolectara sus algas y... Cada uno la suya. Sí, y hicieran como Claro, una especie de algario, digamos, entre comillas. Entonces tenían una labor también que hacer, no podían estar allí tumbados Tomando tomando sol, sol. no. No. Pues a mí me gustaría haber hecho una excursión de esa, la verdad. Nunca tuve ninguna actividad así. Bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. Lo pasamos muy bien. De hecho, y normalmente en el colegio, cuando hay excursiones o viajes de fin de curso, cosas de esas, los alumnos suelen querer que yo forme parte Claro, voy a tener... de los profesores que vayan a las excursiones o que vayan ¿Y los demás profesores ven bien que tú hagas eso? ¿O se ponen de...? Paso palabra. No, prefieres no decir nada. En verdad es un poco raro que tú seas una que enseñe de forma tan didáctica y que los demás te pongan tantas pegas, ¿no? Hay gente que es muy cerrada y En verdad eso no lo consigo entender. yo tampoco. Que pongan pegas para cosas diferentes, ¿no? De salir de clase. Pero ahí está. Bueno, no sé. Ahora esta sería la siguiente pregunta. Era si te considerarías como un docente empático. También lo hablamos antes. Pues creo que he nombrado la palabra empatía, creo que la he nombrado como 5 o 6 veces seguro. Entonces sí, te consideras un docente empático. Además, me parece que lo principal para mí, a todos los niveles y tanto en la vida, o sea, la rutina diaria de una persona como a nivel laboral, para mí lo principal es
para mí, por ser como soy, no sé, para mí es ser empático. Ponerse en el lugar de... Ponerse siempre, poder ponerse en el lugar de la otra persona. Es lo principal como profesor antes, sí. Entonces, si como docente quieres que llegue a los demás lo que tú quieres que llegue, la mejor manera es eso, ponerte en su lugar y decir, ¿cómo este tipo de personas puede calarle esto que yo quiero trasladar? Entonces, tu estrategia, así puedes decirlo, ser docente, en primer lugar sería ser empático. Sí, para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Llegar a las personas. Después, como segundo, a lo mejor podemos poner, hacer clases más didácticas, ¿no? Diferentes. Sí. Y a lo mejor... intentar conocer a cada uno de mis alumnos, si puedo, lo más posible. Y después, como tercera, podemos poner involucrarte en la clase. Sí, sí. Y que ellos se involucren también. Que siempre estén activos para que no haya eso de uy, qué aburrimiento, me vado y me voy, sino que sea como una cosa en la que todos estamos... sí, involucrarte en la clase. Sí, en la que todos estamos atentos. Gatito. Toki, ven, puedes venir. Bueno, y era como añadida que hice yo, y vamos a terminar. Como añadida que hice yo, como última pregunta es si amas ser docente. Yo creo que ya ha quedado claro, pero vamos a enfatizar amar ser docente. Sí, me encanta. Me encanta ser docente. Es lo que más satisfacción, es el trabajo que más satisfacción me ha dado y que creo que me seguirá. ¿Te esperabas que te diera esa satisfacción? La verdad es que al principio no, porque si no, desde que hubiera terminado la carrera hubiera empezado por ahí. Vale. Pues muchas gracias, Marta, por la entrevista y hemos terminado. Gracias a ti.